a continuar con el libro de Marcos, pero recordemos, yo me siento, ¿es mi voz? No, no es mi voz, porque ya me hicieron señas, pero se oye bonita, diferentemente bella. Ya la dañé. Nosotros habíamos estado semanas atrás, acuérdense que hice un brinco por un tipo de duda que surgió. De duda, ¿no? Un poquito de aclaración. Pero las semanas anteriores estuvimos en el capítulo 1 de Marcos. Y regresamos al capítulo 1 de Marcos. Regresamos al capítulo 1 de Marcos, confiando en que ustedes se van a dedicar a escribir porque yo no les traje papeles. Y anterior, no se me olvidó los textos, no se crea. Es que como que les quiero cambiar un poquito la dinámica. Es posible que pronto los digamos al final y no al principio, pero vamos en proceso. Cuando entramos al capítulo 1 de Marcos, encontramos varios detalles interesantes. Y a modo de repaso, llegamos hasta el 29. A modo de repaso, ¿quién se acuerda lo último que hablamos de Marcos 1 del 29 al 34, que fue lo último que tocamos en sí? Te salió de adentro ese suspiro y todo le salió de adentro. Que sana a la suegra de Pedro. Y ahí descubrimos que si sana a la suegra es porque era casado. ¿Se acuerdan de ese pequeño detalle? Pero ese es un pequeñísimo detalle. Pero también eso hizo que la fama se regara por todo Capernaum, porque hablamos, que no sé si ponerle un mapa ahorita, porque tengo 2 mapas. Y como es repaso, pero a mí me gusta que lo visualicen. Y entonces cuando nos vamos al verso 35, vamos a comenzar leyendo en el verso 35 al 45 de Marcos. Vamos a Marcos y vamos a leerlo de un cantazo para verlos. Vamos a leerlo de corrido para después verlo de forma individual, porque es que ese pedacito, esa porción, esa perícopa, ese pedazo de literatura tiene muchos detalles sumamente bien importantes. A veces en casa yo peleo conmigo misma porque digo, es que esto no es un instituto, esto es un estudio bíblico, no le metas esto. Y yo peleo mucho conmigo misma. Bueno, peleo con todo el mundo, que pelee conmigo no es nada. ¿Quién me lee los versos del 35 al 45? Acá. Sheila, ahí va el micrófono. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Sigue hasta el 45. Pues Te metiste en lío, es hasta el 45. Sí. Y después lo cogemos por verso. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique allí también. Porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso, rogándole. En cada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así
que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Ok, vamos un momentito. Vamos un momentito al verso 35. Que se supone que ustedes tenían una asignación. A mí no se me olvidó. Se supone que ustedes colorearan el mapa que se les proveyó. Hay gente que no vino el martes. Yo tengo mapas en la libreta para devolverse, para entregarlo. Y en el mapa ustedes iban a señalar a Capernaum y me iban a señalar a Galilea. Iban a señalar una serie de sitios. Yo los había señalado acá. Ok, en Capernaum habíamos dicho que era el centro de ¿qué? Gracias, pastor. Muy buena memoria, pastor. Me gusta que usted tiene una memoria muy buena. Allá atrás, ¿alguien no lo oyó? Sí, lo oyó todo el mundo. Ok, Capernaum era el centro de mando de Jesucristo. Por lo tanto, en Capernaum abundaban ¿quiénes? ¿Qué pueblo? ¿Gentil o judío? Él estaba rodeado en Capernaum ¿de quién? De los discípulos, y los discípulos en su mayoría eran ¿qué? Judíos. Ahora, ¿dónde él hace el milagro? Según el milagro de sanar a la suegra de Pedro. ¿En qué lugar específico? ¿En la casa de quién? En la casa de Pedro. Por lo tanto, todos en el área ya sabían que Jesús hacía ¿qué? Milagros. El café es a la salida, lo pueden comprar cerca y despiertamos. Sí, ya estamos cayendo. ¿Por qué les traigo todo este detalle? Porque dice aquí, levantándose muy de mañana. Cuando ahí dice levantándose muy de mañana, ya mismo yo les voy a dar la explicación. Lo que quiero saber es hasta dónde ustedes saben, porque yo prefiero que salga de ustedes a que salga de nosotros. ¿Por qué tú piensas que él se levantó muy de mañana? Basado en lo poco que hemos hablado hasta ahora. Necesito micrófono. Voy. Lo dijo ella primero, dame un break. Dale. Para que no lo viera, no ser visto. ¿Por qué él no deseaba ser visto, según las clases anteriores? Si estaba en medio de gente judía, son sus panas, son sus amigos, son su gente. Esos son los de él, es su cultura. ¿Por qué Jesús no quería que los judíos lo reconocieran con autoridad? Eso es repaso. No lo proclamaran rey. Para que no lo proclamaran rey. Al saber que él estaba en la casa de Pedro, había sanado la suegra. ¿Qué ustedes piensan que podía pasar en la comunidad? Iban a abarrotar la casa con todos los demás enfermos. Capernaum es un pueblo, lo que se dice populoso. Las calles son
Las calles, tanto en Galilea como en Jerusalén, en esas áreas, y los que han visto muchas películas de Turquía, no las novelas, las películas, y han visto, ustedes se dan cuenta que las calles son estrechas, los patios son comunes y las plazas son comunes. Ahora, si Capernaum es un sitio donde se levantaban temprano a trabajar, esa multitud, ¿dónde iba a ir a tener? ¿A la casa de quién? Pedro. Y Jesús iba a poder pasar entre medio de la gente que estaba vendiendo sin que nadie lo viera. No. Por eso se levantó muy de mañana. Pero hay un detalle, te dice siendo aún muy oscuro. Eso era entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Lo que ellos llaman la cuarta vigilia de la noche. Yo no sé si él se fue a las 3:01 de la mañana o salió a las 6:10. Y no encontré ningún teólogo que se fijara en eso, antes de que alguien me pregunte. Pero estaba entre las 3 a las 6 de la mañana. Ajá, dígame, pastor. Un detalle importante de esto es que cuando dice muy oscuro, significa alrededor de las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque es la caída más crepuscular, Fuerte. más oscuro de la noche. No es a las 12 de la noche como cree la gente. Eso ya probado físicamente. Sí, es verdad. De hecho, esto se dice, por eso es que le dicen que antes del amanecer, le dicen a la gente, antes del amanecer vas a tener antes de que tú veas el sol en los problemas de tu vida, vas a tener un momento muy oscuro, porque son los minutos antes. Esa mañana es bien oscura. Imagino que allí, como no había celulares ni nada, pues es más oscura todavía no habían puesto los postes de luz de Luma, ni nada de eso. Ahora, ¿a dónde él se fue? Al desierto. ¿Le era complicado a él llegar al desierto? No, ¿por qué? Porque era la costumbre de él, orar en el desierto. Orar en el desierto. ¿Y qué más? ¿Qué pasaba con esa área? Es prácticamente ¿qué? Desolada. Desértica. Desolada. Desolada, esa es la palabra correcta. Y allí, Orar. y allí Oraba. no se fue al púlpito a orar, ni a la plaza pública. Y yo decía al Señor, pero en todos los estudios, por lo menos los que el Señor le ha placido dejarme dar, Él enfatiza estar a solas con Él en el desierto. Estar a solas con Él y crear una intimidad. Y me lo enfatizaba ayer, porque lo hice anoche. Lo hice anoche, Gabriel es testigo, le mandé las cosas anoche. Enfatiza ese momento de desierto y de oración. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús siempre buscaba o para qué buscaba estar a solas con el Maestro? ¿Para qué tú crees? ¿Qué ocurre en esa intimidad? ¿Qué tú crees que puede ocurrir en esa intimidad con Dios? El Hijo con el Padre. Sheila. Voy por ahí. Se fortalecía espiritualmente. Se fortalecía, pueden ser varias razones. Se fortalecía espiritualmente. Hermanos, el día antes el Señor lo había usado, o Dios lo había usado, o Él en su calidad, había ocurrido milagros. Cuando uno ministra, uno necesita descanso y volver a buscar la presencia de Dios. Volver a buscar esa presencia de Dios, esa fortaleza, llenura. Y esa llenura. Y acuérdense que Jesús era 100% hombre y era 100% Dios. Pero en su calidad humana Él se cansaba. Dice a veces que se dormía, no estaba dormido en la barca. Estaba en su calidad de hombre. No lloró ante la tumba de Lázaro, su calidad de hombre. En su calidad de Dios, pues hizo milagros. Pero el agotamiento físico es fuerte. Así que Él necesitaba volverse a llenar.
Probablemente por eso muchas iglesias te dicen, no te dejes llevar por la bendición de ayer, la de hoy la tienes que buscar. Pensé que me estabas alzando la mano para decirme algo. La de hoy la tienes que buscar. Ok, además de buscar fortaleza, ¿qué más estaría él buscando? Adriana. Adriana. ¿Qué más él estaría buscando? Bueno, yo me imagino que esa paz y esa quietud para poder escuchar también la voz del Padre, porque entre tanto bullicio de la gente no podría escucharlo. Digo, lo podemos escuchar también, ¿verdad? Pero me Pero es imagino más que complicado. es más complicado. Es más complicado. Yadira. Está buscando las instrucciones de lo nuevo que tenía que hacer. De lo nuevo que tenía que hacer. Y para eso tenía que escuchar la voz. O sea, mire, hermano, Dios avisa a los que están metidos en oración. Y eso lo hemos hablado aquí. El pastor ha traído los testimonios de cómo el Señor le avisó de la enfermedad antes de que viniera. Antes de que la mala noticia llegue a tu casa, Dios te avisa si estás buscando dirección de Él. Porque es que hoy le decía a alguien, es que en Cristo vamos a estar en las buenas, pero también en las malas. O sea, estar en Cristo no quiere decir que nada te va a tocar. Estar en Cristo es que te va a tocar, pero como estás en la búsqueda de su fortaleza, en la búsqueda de su guía, en la búsqueda de su dirección, el Espíritu te va a ministrar y el Espíritu te va a fortalecer en el momento de la prueba. Pero tienes que buscar, una vez más, el lugar aparte y orar. Eso es como nos dicen que las mamás tenemos como un sexto sentido y presentimos muchas cosas. Yo bien siempre digo que es que el Señor nos muestra y nos da fortaleza porque estamos en el proceso de oración, en el proceso de estar quietos ante su presencia. Ahora, si Jesús, aunque aquí está actuando como calidad humana, y aquí pueden entrar sus opiniones, pero me las fundamentan, sabiendo que él tenía un llamado, ¿por qué Marcos trae esto sobre la vida de Jesús? ¿Por qué tú crees que Marcos te está diciendo, mira, Jesús, el maestro, el sanador, el hijo del hombre, se fue aparte a orar al desierto? Si él era el hijo de Dios. ¿Qué enseñanza me trae esto? Juan no, Adriana. Que no importa que, aún él siendo Jesús, hijo de Dios directamente, porque verdad, que tenemos que buscar a Dios todos los días, cada momento, que tenemos que tener una parte, que no es como que nada más decir, ya tenemos un llamado, preparo una predicación para un domingo, para X día y ya. Me preparé para ese día. No, es que hay que hacerlo constantemente, todo el tiempo. Continuamente. Jesús no te va a pedir nada. Hermano, Dios no te va a pedir nada que Jesús no hizo primero. Lo hace como ejemplo. Ajá, dime. Él sirve como ejemplo ahí para... Él es nuestro norte, Él es nuestro ejemplo. Él te dice que si va al desierto a solas orar, porque entonces puede ser que en medio de tu desierto sepas que puedes orar solo. Y eso ya lo hemos hablado porque ya hablamos de que el Espíritu estaba ahí. No hay nada. Y te dice de madrugada. Ay, que yo no puedo. Bueno, Jesús te dio ejemplo de que se podía. Es la mejor hora porque está todo, por lo menos los vecinos no te ponen el radio a tu boca. O sea, no hay nada que Jesús no te pida. Y es más, Dios no intervino en la cruz del Calvario cuando Jesús tuvo que morir. Y el Hijo tenía que morir para que hubiera una obra mayor. Y eso yo se lo tuve que decir a mucha gente y después me lo tuve que aplicar a mí. Ni siquiera los procesos de duelo, Dios no te los da si Él no los vivió primero. O sea, no hay
nada que Dios te pida que le entregues que su hijo no lo hizo primero. Para él, que tú entiendas que él tiene empatía contigo, que él conoce tu dolor, que él conoce tu situación, que él conoce lo que estás viviendo y lo conoce mejor que cualquiera que esté contigo. Porque él ve lo que nadie ve. Él ve lo profundo de tu corazón. Le decía yo, precisamente, y me acordé del nombre, lo voy a decir correctamente porque ahora eres profesor, no me puedo cambiar el nombre. Le decía a Juan que yo estaba repasando un libro viejo sobre la vida de Jesús y nunca te lo dije el domingo, por si acaso, no fue hoy. Nunca me había percatado del dolor tan grande que debe haber sentido María al estar frente a la cruz. Y ese autor da un capítulo completo de ese dolor que ella como madre tuvo. No hay nada que tú estés viviendo que la Biblia no tenga. Usted va a deme un segundo. Hice así, pero no fue para mandarlo a callar, es que estoy hablando. No hay nada que la Biblia, que Dios te pida que no haya solución, alternativa, remedio, consolación, que no esté en la Biblia. Que lo puedas encontrar, pastor. Sí, quería decirle algo que es importante y está relacionado con eso último que ella dijo. ¿Por qué a las 3 de la mañana es la mejor hora para orar? Escuche bien. Los recambios y los cambios de guardia espiritual ocurren a esa hora. Cuando Dios te habla en ese horario, te está hablando del acontecimiento que va a acontecer. Y por lo tanto, cuando tú empiezas desde esa hora, el resto de las oraciones y de la función del día es bien fácil, porque ya está descubierto lo que el enemigo tramó para el día de mañana, tú lo vas a recibir de antelación. Toda la guerra espiritual, cuando yo oro por usted más tarde, ya el enemigo lo había hecho. Cuando yo llego a orar a las 9, a las 8:30, ya el enemigo lo hizo. Sencillamente lo que él dice es, alábame, porque ya yo lo hice. Por eso es importante que esa hora de la caída de la noche más oscura es el recambio, y lo marca así en la literatura para entender que es la mejor hora para orar. No que estés obligado, pero la mejor hora para orar es cuando tú sabes lo que he planificado y lo van a ejecutar de ahí en adelante. ¿Lo ven? Eso a nivel espiritual, en demonología, vamos a tener la clase de demonología para hablar de esto, usted lo va a poder visualizar. Por eso usted se da cuenta que cuando yo vengo a orar más tarde, le digo, eso ya está hecho. Porque él me lo dice, no porque yo lo sé. Porque él me lo dice es que yo lo sé. ¿Lo ven? Coja esa marquita que es importante. Sí, ¿no? Y entonces a esa hora es que Dios le da la dirección, la guía y la fortaleza para lo que el enemigo quería hacer sobre su casa, sobre usted o sobre los suyos. Y usted lo va a poder reprender, y después, si usted quiere dormirse un ratito de 5 a 6, lo va a hacer y duerme perfectamente bien. Sí, el problema es que cuando te levantas a las 6 como que no quieres volverte. Ese sueñito yo lo he cogido y se me hace complicado, pero vamos a dejarlo ahí. A veces es mejor seguir de rolling pin. Vamos a Marcos 36. Voy a leer el 36, pero me voy a detener en el 37, pero es para que lo vean dentro del contexto. ¿Quién me lo lee? Juan. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Ok, ¿quién estaban con Simón? Los discípulos. Los discípulos. Ellos estaban todos al levantarse y no encontrar a Jesús, que me vino una imagen a veces en la mente, perdón. Se ocurrió algo. Inmediatamente empezaron a... Dame el 37. Y ahí dicen... Y hallándole le dijeron, todos te buscan. ¿Qué denota esa expresión de Pedro? Desespero, angustia, ansiedad. Se me fue el maestro. ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde? Es hasta un reclamo. Digo, yo lo veo así, yo no sé cómo ustedes lo ven. Es hasta un reclamo.
Cuando Dios no se aparece en tu situación, ¿tú no le haces eso? Sí, eso me vino ahora, esa fue la visión que vi. Cuando Dios no te contesta rápidamente y tú lo estás desesperado por todos lados, no le dices, pero tú no entiendes. ¿Dónde estás metido? Porque no has obrado el milagro. Porque no hay la provisión. Vamos a darle el question mark. ¿Por qué no has trabajado en esta situación específica? Si yo te la he presentado. Es más, si acabas de hacer este milagro con fulano. O sea, sanaste a mi suegra. Es que pensé en un... Él dice que es pastor, yo no sé si lo es o no lo es, pero pasa hablando mal de la dichosa suegra y yo suelta a la suegra ya. Bendito. A lo mejor Simón estaba con él allí también, con el predicador que yo digo que siempre dice, le dejó la suegra viva. ¡Hey! Le dejó la suegra viva. Y la sanaste, eso que no me llamaba la atención, y me acabas de desaparecer porque yo quiero que tú hagas esto. Es más, regresa a Capernaum para que sigas haciendo los milagros. Porque es que Pedro siempre pensó, hasta lo último, que Jesús iba a ser el próximo rey, el próximo gobernador. No había la visión. Acuérdense que hay cosas que nosotros vamos a tener la visión a la medida que veamos el cumplimiento de lo que Dios ha hablado. A la medida que caminemos en fe. Se supone que usted no sea el mismo que hace 2 años atrás. Se supone que tenga una visión más amplia de la Biblia, porque si no, su maestra ha fracasado. Pero como yo no les voy a preguntar, porque no me interesa, porque aprendí también que los fracasos vienen de parte de Dios, allá ustedes. Pero se supone que no sean los mismos. Así que Simón en este momento todavía lo veía como rey, como posible gobernador, y le echó en cara. Nosotros le echamos en cara también al Señor. Pero aquí ocurre un evento. Vamos un momentito al 40. Pues no es el 40, déjame ver. No, vamos al 39. Vamos al 39. ¿A dónde fue? ¿A Capernaum? Ponme en mapita. Ahora es que ven mapita. Este es otro mapita, pero este no se los copié. Ese no es el otro, el que te mandé anoche. ¿Lo lograste pasar? Sí, ese es. Mira los colores, yo soy la que estoy mal. Perdón. Lo que quiero es que vean que Galilea estaba dividida en 2. La Alta Galilea y la Baja Galilea. Aquí me ubican a Capernaum más para acá. El Señor sale y se va aparente y alegadamente, según los estudiosos, a la Alta Galilea. Esto que ustedes ven aquí, que yo lo coloreé, pero no sale coloreado, son las montañas. ¿Por qué para mí es importante esas montañas? Primero, porque dice que Jerusalén está rodeada de montañas. Así como Jerusalén está alrededor de ella, este terreno es completamente montañoso. Y él sale a predicar a Galilea. Galilea, esa área de Galilea, por eso, gracias. Si supiera que yo llevo días buscando algo así. Esa área de Galilea, la Alta Galilea, no pinta, ¿verdad? No, estoy viendo. La Alta Galilea estaba llena de gentiles, muy pocos judíos, porque Galilea había sido invadido. La próxima vez vengo más temprano y te lo advierto. La Alta Galilea había sido invadido por los fenicios y un montón de gente más, y habían hecho su ubicación en esta área. No es que no hubiesen judíos
es que eran pocos los judíos. Y ellos se ubicaron en esta área. ¿Por qué? ¿Por qué para eso es importante? Porque ahí, por eso de ahí es que sale el nombre Galilea de los Gentiles. Y en un momento dado Jesús le habla a Galilea de los Gentiles. Y fíjate una cosa, que la mayor cantidad de milagros y de cosas que Jesús hizo durante su ministerio, la hizo en Galilea. Porque es que a los galileos no les interesaba que Jesucristo fuera el rey. No les interesaba porque ellos no eran, en su mayoría, judíos. Y de hecho, la historia geográfica dice que aparentemente, hermanos, les digo que la geografía es bien de eso, aparentemente nunca fue integrado esta Alta Galilea a la otra Galilea. Nunca le perteneció al territorio que ocuparon los judíos. Ok. Me gustó un punto que me dijeron. Fíjate que él fue al desierto, oró, pidió dirección, baja de Capernaum a Galilea y lo convierte en su campo misionero. Es el área misionera de Jesús. Cuando ustedes, es su primera área donde él empieza a hablar del evangelio de Jesús con los discípulos, en esta área de aquí. Me interesa que observen las montañas, porque eso tiene una razón de ser. Ahora sí vamos al verso 40. ¿Quién me lo lee? ¿Lo quieres leer? Yasmín, ¿tú puedes leer? Léelo. Vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Ok, nos detenemos ahí un momento y vamos a Levíticos. Quédense con ese texto en la mente y vamos a Levíticos 13:3. ¿Quién lo tiene? Adriana. Levíticos 13:3. Uh-huh. Y el sacerdote mirara la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Ok. ¿Cómo es? Yo quería buscar la historia de la lepra en Puerto Rico, pero no me dio tiempo, no me dio tanto tiempo. ¿Cómo era considerada la enfermedad de la lepra para el judío? Pero ¿qué quiere decir inmundo? No me usen la misma palabra de ahí. Yo quiero que me utilice otra palabra, pastor, otra palabra, otra persona. Él quiere hablar. Deje que te llegue el micrófono. Como una abominación, como dice la palabra, abominación para el Señor es abominable. ¿Quién es el único que lo puede decir que él es abominable, o que es impuro, o que es inmundo? ¿Quién es el único según ese texto? El sacerdote. Pues si es el sacerdote, es que no era solamente considerado una enfermedad física, sino también se consideraba una enfermedad ¿cómo? Espiritual. Pues el que era leproso se le consideraba maldito. No podía estar en la sociedad. Por lo tanto, se va a las montañitas que ustedes vieron. ¿Puedes ponerme las montañitas? Digo, el mapita. Se va a las montañas. No puede estar cerca de la ciudad. No puede estar cerca de la población. No puede acercarse a la comunidad. Y aquí no me voy a meter en camisa de 11 varas,
porque ella está ahí y ella me corrige. Psicológicamente ese hombre estaba destruido. No tenía religión. Porque el sacerdote le dijo, Dios te desechó. No tenía religión. No podía ver a su familia. No podía acercarse a la comunidad. Y fue desechado. Yo no sé cómo en medio de las montañas, sin wifi, aunque ahí puede ser que pase como casa, que detrás tengo las montañas y no me entra bien el wifi, ni me entran bien las señales, y eso es un desastre, las antenas de toda la vida. Si hubiese habido wifi, a lo mejor pasaba lo mismo. ¿Cómo el leproso se enteró que Jesús sanaba? No lo dice. Pero de algún sitio él se enteró que había uno que sanaba. Y se arriesgó a salir, ir, porque dice, les expliqué que era mayor gentil, pero hay sinagogas, habían judíos. Y se arriesgó a acercarse a Jesús. Volvemos al texto. No, al de Marcos, por favor, perdóname. Marcos 40, 1:40. Y aquí hay varias cosas sumamente importantes. ¿En qué posición se hallaba? Ok, don Juan. Sí lo sé, pero es que le voy a seguir haciendo preguntas porque yo sé que a usted le gusta. ¿Qué indica? Arrodillado estaba. ¿Y qué indica eso? Eso indica que el leproso sabía que estaba delante de alguien importantísimo y que sanaba. Porque más abajito, tengo que poner los espejuelos. Ok, aquí dice, viene a Jesús un leproso suplicándole y arrodillándose le dice, si quieres, puedes limpiarme, ¿verdad? Y movido a compasión, el Señor Jesús extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Al instante le dejó la lepra y quedó limpio. Ok, hasta ahí, don Juan, que me adelanta. Pero muy bien, porque antes de ese vamos a leer otro texto. Hermano, él se arrodilló, reconoció a Jesús. ¿Qué indica eso del leproso? ¿Qué tenía que tener el leproso para acercarse al Señor? Fe. Fe. ¿Tú quieres hablar? Sí, pues me estás haciendo así con el lápiz. No, que antes de que don Juan hablara, vino a mi mente eso, como que cuando él se arrodilló y se escuchó mucho más de que solo sanaba. O sea, porque al él arrodillarse, porque él pudo haberle gritado, qué sé yo, desde un árbol como hizo Zaqueo, mira, estoy aquí, sáname si quieres o límpiame. No, él se arrodilló, o sea, que lo reconoció como Dios, porque me acordé también del endemoniado gadareno, que fue y se le tiró a los pies a Jesús reconociendo que él era el Hijo de Dios. O sea, que el postrarse ante el Maestro reconocía que también su sanación era también espiritual, como el sacerdote lo había declarado impuro, ¿verdad? No sé si estoy bien en el entendimiento, pero al reconocerlo también él decía como que lávame, pero lávame completo, como quien dice, como que límpiame completo, porque también reconoce que era algo espiritual y que solo él podía sanar ambas. Pásaselo a Yadira. Nena, solo lo de arrodillarse también, él está con una enfermedad que es extremadamente dolorosa, que a lo mejor podía tener, no tenía miembros, ya había perdido miembros o algo en su cuerpo. Él solo arrodillarse con todo ese extremo dolor, él tenía una fe grande de que iba a ser sano. Y ahí Dios vio también que a pesar de todo su dolor, él quería ser limpio y sano. Ella trae un punto que lo vamos a ver un momentito en Lucas 5:12.
¿Se acuerdan que yo les dije que los evangelios van a darlo desde su punto de vista? Vamos un momentito a Lucas 5:12. Porque afirma lo que dice Yadira. ¿Lo quieres leer, Yadira, ya que estás ahí? Ya que tú lo trajiste. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No le estaba empezando la lepra. Lleno de lepra. Y Mateo también lo dice, lleno de lepra. Es como dice Yadira, todo su cuerpo era una llaga humana. Porque el que no sabe la lepra, yo me imagino que, pero si no lo saben, lo explicamos, va perdiendo hasta los cantos de carne, puede perder los dedos, es una extremidad el dolor debe ser intenso. Job lo describe como algo intenso. Y es como ella trajo, porque no lo visualicé hasta, o sea, sí iba a decir que era lleno de lepra, pero hasta que tú no lo trajiste no lo visualicé. El arrodillarse debe haber sido un dolor inmenso. Ahí dice rostro en tierra. Una actitud de reverencia total. El hermano quiere hablar. Eso denota también unas cualidades que a Jesús le agradan, y es como hay una humildad y una sumisión. O sea, aún con todo esto yo reconozco quién tú eres y me postro. Y fíjate que en ningún sitio me dice si el leproso era gentil o era judío. No me lo dice en ningún lado. Yo puedo asumir que era judío porque va al sacerdote, pero es una inferencia mía, no lo dice por lo menos en ninguno de donde yo estudié. Si usted lo encuentra, pues me lo dice. Pero lo que me dice es que era un leproso. Pero fíjate, algo bien importante. ¿Ah? Él está preguntando, o sea, él está diciendo, si quieres, límpiame. No le está pidiendo, límpiame o sáname. Ok, pero no es en forma de pregunta. No, por eso. O sea, hay una afirmación, y ahí sí quiero entrar en esa afirmación. ¿Qué hizo el leproso? ¿Le pidió por la familia? ¿Le pidió por el carro nuevo? Bueno, en aquella época me imagino que era un caballo. ¿Le pidió que lo reinsertara en la sociedad como estaba? No. ¿Le hizo una petición? Dímelo. Sin exigencia, si quieres, puedes limpiarme. En humildad fue una petición específica. Si deja que le llegue el micrófono a ella, que ella quiere hablar. Ajá. Que está afirmando, yo sé, si quieres, me puedes limpiar. Pero fue específico en la petición. Límpiame espiritualmente, límpiame físicamente. Porque él estaba siendo rechazado por la iglesia. Por los suyos, yo estoy partiendo de la premisa de que era judío. Estaba siendo rechazado por la sociedad del momento. Si quieres, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, límpiame. ¿Qué te enseña eso cuando tú vas a la presencia del Señor? Pastor, no conteste. ¿Qué te enseña del leproso con esa aseveración? Ese si quieres como si es tu voluntad, límpiame. O sea, él está respetando su voluntad. Exacto, esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué te enseña además de eso? Siempre nosotros vamos a orar, estoy de acuerdo contigo, siempre oramos, hágase tu voluntad. O sea, eso es donde ella viene, yo sé que tú puedes, si quieres, hazlo. Y si no lo haces, también lo voy a entender. Pero ¿qué notamos de esa petición, además de ese detalle, que es importante? Pero hay algo más. Que hay fe. Hay fe, pero ¿qué más? No se me vayan de aquí. Él fue como ante Dios. Específico. Yo necesito esto. Si es tu voluntad, tú lo haces. Si no, me darás conforme. Las oraciones nuestras tienen que ser específicas. Claro, se terminan, pero como dijo Jesús, hágase tu voluntad, no la mía. Haz como tú quieres, no como yo quiero.
sea, humildad, reverencia y especificidad. ¡Ay, eso mismo! Eso mismo. Ser específico. Ok, tú oras por el mundo, pero yo oro por Puerto Rico. Específico. Está bien, Señor, yo sé que tú tienes que bregar allá, pero mira mi isla cómo está. Específico, Sheila quiere hablar. Doy por ahí. Es que mientras yo estuve leyendo, mi Biblia en particular, que es del estudiante, es una Reina Valera del 60, trae una nota de la voluntad del Señor para sanar. Y hace referencia a que muchas veces, a veces nosotros oramos diciendo, bueno, si es tu voluntad, si es tu voluntad. Y la nota que trae la Biblia, ¿verdad? O de los autores, es que la voluntad del Señor es sí, siempre quiere sanar. Que tengamos mucho cuidado a veces con si es tu voluntad, porque quizás con lo que ellos traen, quitamos un poco esa fe positiva que tenemos que hacer y esa certeza de que el Señor sí quiere. El Señor siempre quiere hacer. En ese aspecto tienes razón. Lo que pasa es que por lo menos en mi caso yo te traigo, hágase tu voluntad, porque primero que el Padre Nuestro, pero tienes razón. De hecho, de hecho, habían varias lecturas de que ellos me daban paralelas, donde te lleva a Santiago que te dice, llama a los ancianos que oren y la oración de fe salvará y habla de sanidad. Hay varios sitios en la Biblia que te hablan de que el Señor sí quiere sanar. Ahora, déjame ver cómo te lo presento, porque yo estoy de acuerdo con ese punto. No, estoy de acuerdo porque es un fundamento bíblico, no estoy en contra de eso, porque la Biblia lo dice. Yo que cuando empecé a leer lo del leproso me pareció todo lo que estamos hablando, si quieres, con esa humildad y esa aceptación de lo que el Señor quiere. Cuando leo esto, yo lo que viene a mi mente es que el Señor siempre quiere sanar tu alma, no necesariamente es el cuerpo, ¿verdad? Porque sabemos que es lo físico, pero tu alma sí la va a querer sanar. Sí, porque siempre Él va a querer, el Señor vino para que todos se arrepientan, para que todos vengan al arrepentimiento. Porque muchas veces el Señor tiene propósito. Exacto, lo que y pasa. Y Pablo le pidió, quítame el aguijón, bástate mi gracia. No. Hay cosas que Dios, físicas, que Dios no va a quitar. Porque a veces caemos entonces, y ahí yo me cuido de que si la persona murió en la enfermedad es porque no tenía fe, no estaba fuera, no, porque Lázaro todavía no está caminando por ahí. Dios lo levantó, lo resucitó y se volvió a morir en algún momento, porque yo no lo he ido a saludar a ningún sitio. Digo, ¿entiende lo que les quiero decir? Hay unos, igual que conocí de que lo escuché, nunca fui a saludarlo, hola, ¿cómo está? Dios te bendiga, jamás. Pero Fiero oraba por los enfermos en Puerto Rico. Y yo tenía como 10 años, así que no se preocupen. Eso fue los otros días. Y oró por cuanto enfermo había. Y Dios lo usó en sanidad de una forma poderosa. Se sanó de cáncer. Eso es aparte, después de muchos años de padecer de cáncer. Se fue a México, se metió en unas cuevas. Lo mordió, en unas cuevas no, en una obra misionera. Lo mordió un animal. Y llegó al pueblo deshidratado y se murió en el camino. Porque de algo se tiene que morir. Digo, si Cristo no viene y nos levanta a la iglesia. ¿Entienden lo que quiero decir? Lo que pasa es que Dios siempre quiere hacer. Siempre quiere hacer. Nosotros limitamos el poder de Dios en nuestras vidas. En eso estoy 100% de acuerdo. Alguien cogió el micrófono. Es que me acordé cuando ella dijo de sanar el alma y no el cuerpo. Me acordé del testimonio que usted siempre menciona de su hermano. Que cuando usted fue a ver a su hermano, pues usted sabe y tiene la certeza porque Dios le contestó de que él fue salvo. O sea, se fue salvo creyendo en el Señor, pero aunque no recuperó su cuerpo, pero usted logró entender que el testimonio era ese, que tenía que perder su cuerpo para no perder su alma. Para no perder su alma, cierto. Si Junior se levantaba de ahí, eso ya su cuerpo estaba intoxicado. Pero fíjate que no fue que Dios quería que él muriera así, eso fue una decisión de él. O sea, entraríamos en lo que es el libre albedrío y una serie de cosas.
pero sí Dios siempre quiere hacer. Y hay gente que puede haber vivido una vida pecaminosa, y ahí voy por el lado del hermano, y Dios lo levanta, lo restaura y no tiene ninguna enfermedad, porque hay un propósito, porque Dios no ve lo que yo veo. Hoy leía, de verdad que no sé si leí o escuché, pero sí sé que lo entendí. Y él hablaba de los dones espirituales. Y me dijo no, o sea, me dijo porque lo estaba, yo no sé, era conmigo. Y yo hablo con los libros, perdónenme, yo hablo con los libros como hablo con el perro y peleo con los autores como hablo con la perra. Y le digo, tú no tienes razón, déjame ver lo que dice el fulano. Y viene fulano y le digo, no, déjame ver lo que dice Esperencejo. Y los pongo a pelear entre ellos y hago nota. Pues, pero yo soy así. Y él decía que el 90%, el 90% lo añadí yo, porque él dijo que el 100%, de las personas que tienen el don de sanidad, Dios los usa para sanar a otros, pero no se pueden sanar ellos mismos. Porque el don no es de ellos. El don es de Dios para que la iglesia crezca en fe. Ahora, Dios quiere sanar el alma, pero un montón de veces, cuando Dios sana tu alma, tu cuerpo se sana. Tu cuerpo se sana. Y eso lo hemos hablado aquí en diferentes áreas. ¿Tú quieres hablar o estás adorando? Estás adorando. Está bien. Ok. Pero usted quiere hablar, la de la camisa verde, la del esposo de North Carolina. Ajá. Que yo soy testigo de eso, porque cuando yo me convertí a los 19 años, yo padecía de asma, siempre. Y cuando me convertí se me fue el asma, nunca más me ha vuelto a dar asma. Acuérdense que dentro del cuerpo de Cristo todos tenemos una función. No todos somos dedos, no todos somos ojos, no todos somos pies. Y más allá, Dios ve lo que nosotros no podemos ver. El Espíritu discierne los pensamientos del corazón. Me acuerdo, me llamó la atención porque él decía que muchas veces puede ser que Dios no permite que el que tiene don de sanidad sane a sí mismo para que no se crea dueño del don. Y eso pues es otro tema aparte. Porque aún hoy día vemos gente que se creen dueños de los dones. Y los dones, tú no eres dueño del don. El don, Dios lo deposita, el don, el talento, whatever, eso hay que estudiarlo después más a fondo, lo deposita en ti para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si Jesús hubiese querido que nosotros negociáramos nuestros dones, se hubiese ido a Capernaum y hubiese seguido sanando. Él se fue a Galilea a sembrar en la obra misionera. Y ahí le salió al encuentro el leproso. Porque él no buscaba fama ni fortuna. Que hay cosas que vienen a consecuencia de tu buscar al Señor. Amén. La palabra dice, buscad al Señor y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero todo lo demás es añadidura. Nuestro centro debe ser Jesucristo. Ok, vamos a... En Lucas 5:12. ¿Estamos en Lucas 5:12 todavía? Se postró. Dame un momentito el 13, a ver si fue que no copié el 13. O es que tengo que volver a Marcos. Tengo que volver a Marcos, yo creo. Dame Marcos otra vez 40. Dale el 41. $42. ¿Quién lo lee? Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Pasaron 10 días para él ser sanado. Al instante.
Y si lo llevamos a lo que es en esa época, la lepra era algo espiritual. No estoy diciendo que sea espiritual hoy día, pero era la creencia de esa época. Quiere decir que al instante que tú te arrepientes, eres limpio. No dice que tardó un mes. Al instante. Y estaba cundido de lepra y no de piojo. ¿Ah? Estaba de pies a cabeza. De pies a cabeza y de cabeza a los pies. Estaba lleno de lepra y al instante. ¿Qué pecado puede ser tan grande que Dios no te pueda perdonar al instante? Al instante que fuiste a sus pies, al instante que le rogaste, al instante que le dijiste he pecado contra el cielo y contra ti, al instante. El que te lo recuerde es el diablo. Y tú te crees que con toda la lepra espiritual que tú tenías, Dios te puede perdonar al instante. Con todas las barbaridades que hiciste escondidas, al instante. Si te arrepentiste de corazón y viniste a los pies de Cristo de corazón, al instante. Que tienes que entrar en un proceso de santificación. Eso es aparte. De fortaleza, eso es aparte. Eso es que no quiero tocar temas porque después me van a mandar a hacer los estudios. Eso es aparte. Pero es al instante. El ejemplo más grande, el ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No, es que tienes que esperar que yo resucite. Déjame ver si te puedo sacar de la tumba, te predico y entonces te convierto. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al instante. No dejen que el enemigo los engañe. Vamos un momentito a Mateo 8:3. Porque aunque es lo mismo de Lucas, tiene que haber un detalle porque yo lo marqué. 13. No es 8:3. Yo puse 13. Mira a ver si es el 3, porque eso es otra cosa. Aunque tiene que ver, pero dice la misma. Ok. La desesperación del leproso podía ser que si, como ya él estaba llenito de lepra, lo que le quedaba era poco tiempo de vida. Pero hay un punto aquí que yo quiero que veamos. ¿Qué hizo Jesús? Hermanos, tocó lo inmundo. Jesús se atrevió a extender la mano y tocarme en mi pecado. No tuvo temor de contaminarse. Extendió la mano y le tocó. Importante. Quiero ser limpio. Y es como decía Sheila, Dios siempre quiere. Aquí hay un proceso bien interesante. El leproso pidió específicamente. Jesús se movió a misericordia y el leproso sanó. ¿Qué le devolvió Jesús al leproso al sanarlo? ¿Qué es todo? No me vengas como mi nieta. Vamos a orar, Cariel, y vamos a orar. Ok, ¿por qué quieres orar? Por todo. Ok, sé específica. Jesús era específica. Sí, es verdad, tú me lo dices así, por todo, abuela, ya oré. Bueno, lo primero que le devolvió fue su identidad. Identidad. ¿Qué más? Familia. Familia. Comunidad. Comunidad. Esperanza. Fe, esperanza. Su fe. Fe. Y hasta la religión que se la habían quitado. Hasta la religión se la devolvieron. Los que lo rechazaron. La iglesia que lo echó a la calle.
ahora lo tiene que recibir. Tienes el micrófono al lado tuyo. Que esté como don Juan. Sigue leyendo, que después le dice que vaya donde el sacerdote. Ahora voy para allá. Ahora voy para allá. ¿Verdad? Vamos a Marcos 1:44, que tengo que terminar con el sacerdote, pues no puedo dejar el leproso a mitad de camino. Dame el 44. No, el 44, este es el 45. Ah, sí, perdón. Porque tenía, pues ya ella lo leyó a su estilo y a su manera, le dijo, léelo ya que lo empezaste. Mira, no le digas a nadie nada, sino ve y muéstrale al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para el testimonio de ellos. Ajá. Y a ellos, no de él, porque ya él había creído que Dios lo hacía. Vamos un momentito a Levíticos 14:2, que va paralelo con ese texto. ¿Por qué tenía que ir donde el sacerdote? Porque el único que lo podía declarar. Jesús no hacía las cosas porque se antojaba. Jesús conocía la ley. El cumplimiento de la ley. Y no lo iban a insertar en la sociedad si el sacerdote no decía. Miren, si usted lee ese capítulo completo, lo que pasa es que yo no lo quise poner completo, hasta el 35 o el 42, le explica todo el proceso de cómo se podía insertar otra vez esta persona dentro de la sociedad. Pero a mí lo que me interesa es que vean que el sacerdote es quien lo declara limpio, porque fue el que lo declaró inmundo. Aquel que dijo que tú no podías va a ser el mismo que va a decir cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. El que no creyó en ti va a ver la obra de Dios en ti. Y fíjate cómo especificó Adriana, para que seas testimonio de ellos. El leproso no necesitaba saber que Jesús era Dios. Él sabía que era Dios. De hecho, dice el último verso que él iba por todos lados. O sea, metiendo a Jesús en problemas. Mira, cállate, porque van y me hacen gobernador. Que te digan a ti una obra milagrosa que Dios ha hecho en tu vida y cómo y ha cambiado tu lamento en baile, y que te digan cállate. No puedes. Bueno, no debes. No puedes. Pero él se presentó ante el sacerdote y el sacerdote lo inserta en la sociedad. Vemos un Dios que nos habla de la importancia. Estoy resumiendo. Hoy se supone que hubiésemos aprendido la importancia una vez más de hablar a solas con el Señor. Porque en ese momento Dios le tiene que haber dicho al hijo, te va a salir uno en la calle y vas a tener que sanarlo. El leproso fue específico en su petición. Ponle fecha a la petición tuya. Y cuando veas el cumplimiento, ponle fecha también. Es más, yo tengo profecías que me han dado y el Señor me da la oportunidad de que yo llego a casa y las puedo escribir. Después que las escribo se me olvida. Pero pasan los años y yo vuelvo a esa y veo el cumplimiento de lo que me dijeron. Y pongo la fecha, porque el Espíritu te lo acuerda. Vete a la libreta. Antes de morir o de irme con Cristo, yo tengo que desaparecer esas libretas. Para que veas el cumplimiento. Y tú ves el cumplimiento. Eso te aumenta la fe. Eso te aumenta la fe porque el Espíritu te va a traer a la memoria cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y el que hizo el milagro con el leproso en aquel momento, quiero decirte que lo hará otra vez. Y aquel que una vez dentro de la iglesia, la que fuese, te lastimó, verá las grandes cosas que Dios hizo contigo, porque Dios no es fariseo, ni es religioso. Aunque él tuvo que regresar y decirle al sacerdote, Dios no es una religión, es una relación.
Oramos. Señor, muchas veces hemos estado como el leproso y el pecado ha venido a nuestras vidas y nos hemos llenado de pecado. Pero hoy podemos darte gracias. Gracias porque una vez pudimos acudir ante tu presencia y te dijimos, Señor, queremos ser limpios de nuestro pecado. Y al instante, Dios, tú obraste en nuestras vidas, obra de salvación, obra de sanidad. Fue al instante, Padre amado, que si alguno de nosotros ha perdido el gozo de la salvación por engaño del enemigo, que hoy pueda saltar como los corderitos en la manada y pueda reconocer que tu presencia, tu sangre lo ha cubierto y nuestros pecados fueron echados a lo profundo de la mar. Que no tengamos que vivir escondidos en la montaña, porque tú, oh Dios, nos insertas en la sociedad con el propósito de llevar tu gloria a otros lugares. Queremos llevar tu gloria a otro porque hemos palpado tu gracia de cerca, Padre amado. Gracias por la salvación tan grande. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, deme un segundo que quiero decir algo. Yo le dije a ella que lo cortara. Pueden sentarse. Es que voy a hacer una maldad, pastor, y usted no lo sabe porque se me iba a poner nervioso. No solo. Ok, es que hay una persona que cumplió años y lo escondió. Y yo no oramos por ella el domingo. Y es Adriana, así que yo quiero que el pastor ore por Adriana. Adriana, pasa por aquí. Le iba a decir algo en lo que llega Adriana. Si alguien le dice que Jesús, al tocar el leproso, se convirtió en inmundo, es que es incorrecto. Exacto. Jesús sanó al pronunciar la palabra "sí quiero". Él tocarlo lo hizo sentir parte de una sociedad que lo había desahuciado. Pero se lo digo porque los teólogos dicen que él violó la ley. Él no violó la ley.